Sociedad Bíblica de México. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne. Qué hermoso privilegio celebrar nuevamente esta época decembrina con ustedes. Nuestra sociedad en decadencia busca, desea, anhela desesperadamente una expresión de amor que solamente en Jesús puede encontrar. El propósito de Dios al enviar a su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, a esta tierra fue para acercarse a nosotros y mostrarnos su amor, su gloria y su poder. Como dice en el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículo 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, llena de gracia y de verdad. Acércate a Él, que te espera con los brazos abiertos para abrazarte, para consolarte, para protegerte, para sanarte y darte lo que tanto has anhelado en tu vida. Por eso, en Sociedad Bíblica de México hemos preparado conferencias, participaciones musicales, programas infantiles que estaremos transmitiendo para ti a través de nuestro canal de YouTube del 1 al 24 de diciembre a las 10 de la mañana. Te esperamos, Dios te bendiga. Sean bienvenidos a otro programa de diciembre con el tema La palabra se hizo carne. Esperamos que estos temas sean de bendición para tu vida y asimismo que los estés compartiendo con más personas para que todos conozcan el verdadero gozo de la Navidad. Como 8 días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo. Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces 2 hombres y conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de la gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo: Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí y vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero no sabía lo que decía. Y mientras decía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces, desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo. Pero ellos mantuvieron esto en secreto y durante aquellos días no le dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Esto está en Lucas 9, 28, 36. Reflexionemos juntos sobre este texto. Quédense hasta el final de nuestro programa. Los discípulos pudieron ver la gloria divina en Jesús. Analicemos este texto con Rafael Salinas, quien es director de Red de Iglesias Peniel. Saludos, ¿cómo se encuentran? Su servidor, el apóstol Rafael Salinas y pastor del Centro Cristiano Peniel, saludándoles de todo mi corazón.
y agradecido a Sociedad Bíblica de México y a sus directores por la oportunidad que me dan de estar trayendo esta palabra. La palabra sugerida para este tiempo es: vimos su gloria. Y el pasaje obligado está en Juan 1:14, que dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este tema me fascina porque es el recorrido glorioso de el Dios de los cielos que se encarna, el Dios de los cielos que se manifiesta, el Dios de los cielos que se revela a la humanidad, de tal manera que su nacimiento, todos lo sabemos, marcó la historia. Ahora la historia es antes de Cristo, después de Cristo. Por lo tanto, cuando hablamos del Señor, el Señor de la gloria, Él es el personaje más controvertido de la historia. Es la persona al mismo tiempo amada y también más odiada. Es la persona en la que creemos más de 2.400 millones de personas, haciendo de la fe cristiana la fe más grande del mundo. Y claro, es muy controvertido porque unos dicen que es un hombre, otros que es Dios, otros que es las dos cosas. Para algunos es un gran maestro, para otros un abogado, un revolucionario, un doctor, un iluminado, un iniciado. Para nosotros, y creo que está usted de acuerdo conmigo, Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero es importante que veamos lo que directamente dice la palabra acerca de Él. Juan 1:14 dice que es el verbo que se hizo carne. Así es que entonces estamos hablando que es el Dios manifestado en carne, el verbo humanado. Y entonces no podemos dejar pasar la descripción: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto es maravilloso porque cuando nosotros leemos la palabra encontramos la revelación directa, específica acerca de su persona y ese tránsito que Él realizó desde los cielos hasta hacerse Emmanuel, que entonces Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso Mateo 1:23 lo registra de una forma tan maravillosa: he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La palabra enfática, directa, no hay manera de dar, dijéramos, una controversia, salvo aquellos que en su mente y en su corazón crean lo contrario. Pero esta palabra es el cumplimiento fiel de la promesa por medio del profeta Isaías, allá en Isaías 7:14, en donde se dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero ese Dios encarnado ejerció una función maravillosa que se describe en Mateo 1:21, donde dice que Él es el Salvador. Dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Así es que, sin más vueltas, tenemos que declarar que es nuestro Jesús, es nuestro Salvador, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es nuestro Cristo, es nuestro Mesías prometido, es nuestro Jesucristo que tiene en su esencia las dos naturalezas, totalmente Dios y totalmente humano. Claro que es normal que al estar entre nosotros fuera imposible de no mirar su gloria. Aún Él mismo dejó que sus discípulos vieran su gloria. Les llevó al monte de la transfiguración y ahí les mostró su gloria. Lucas 9:32 registra:
Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. Esto es importante, no fue una imaginación. Permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y en Juan 20:29, cuando esa reunión de momento crítico que Tomás preguntaba, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús declaró: tanto tiempo que me has visto, Tomás, y no me has visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y claro, le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí estamos nosotros, amados. Aquí estamos en este grupo glorioso de bienaventurados. Y el apóstol Pablo, esto me fascina, hombre que recibió la revelación directa de Cristo para el desarrollo de su ministerio, definitivamente dejó una descripción preciosa que hace que la figura de Jesucristo, al no poder ocultar su gloria, al poder revelar su gloria, entonces él pudiera ser descrito de una forma maravillosa allá en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20, 5 versículos gloriosos, en donde encontramos en el versículo 15 la descripción maravillosa que revela la persona completa de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a buscar carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Así es que todo lo que nadie había podido ver de Dios, lo podemos ver en Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, lo dijo de una forma directa. Y entonces, qué privilegio que el Dios de los cielos se haya manifestado primero a través de su creación, luego a través de la palabra escrita y finalmente la máxima revelación del Dios divino a través de la persona gloriosa de Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. Qué gloriosa revelación tenemos, porque nos revela la presencia de Dios y nos revela que Él es el primogénito de toda la creación. El versículo 16 nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto lo hace incomparable porque Él es el origen de todas las cosas. Él es el soberano de todo. Yo no sé por qué algunos que se dicen que estudian la Biblia no son capaces de entender la exacta equivalencia de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo de Juan donde dice que por Él fueron creadas todas las cosas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y para rematar, para los que se dicen que son estudiantes de la Biblia, pues es el versículo 16, donde nos dice que por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? Todas. Aún las invisibles, los tronos, los potestades, dominios, principados. Entonces, amados, qué tremendo. Él es el origen de todas las cosas. Él es el soberano de todo. Y el versículo 17 dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Su eternidad y su capacidad de hacer que las cosas que Él creó puedan vivir, existir, moverse, reproducirse, establecerse, multiplicarse, hasta el día en que Él, en su voluntad divina con el Padre, determinen el final de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas, Él sostiene todas las cosas, Él es seguridad y Él es paz. El versículo 19 dice que en Él le agradó al Padre que habitase toda la plenitud. Todo lo que tenemos en Cristo, la imagen de la divinidad, la totalidad de la divinidad, la plenitud de la divinidad,
son voluntad del Padre. Por eso el Señor dijo que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y algo importantísimo, versículo número 20, que por medio de Él se reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, su obra redentora, que solamente un ser tan perfecto, inocente y puro como Él pudo lograr. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso en este pasaje se concluye dando un mensaje a la iglesia en el versículo 21, y nosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. ¡Qué gloriosa experiencia! Nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Así es que si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación, hermanos, estamos súper asegurados de haber tenido y visto su gloria. Quiero concluir, mis amados hermanos, diciéndoles que desde que conocí al Señor nunca he tenido una experiencia tan gloriosa. ¿Qué les digo? Pues fui educado en la religión de nuestros padres, aunque mi vida se fue al mundo y fui perverso en muchas cosas, aunque no hacía cosas agradables para el Señor, un día me encontré a Cristo. Y quiero decirles que sí fui enseñado en la religión de mis padres. Me enseñaron a creer en todo lo universal de fe que existe. Ahora sé por qué se llama universal. Sin embargo, hermanos, cuando tú encuentras a Cristo, tienes la disyuntiva de hacer a un lado todo aquello que no es Dios para concentrarte en Jesucristo. Y tengo 52 años de ministerio. Le sirvo al Señor desde el primer día que me rescató. Al otro día ya andaba yo repartiendo folletos allá en la primera iglesia bautista de León, Guanajuato, con mi pastor don Agustín Acosta, que algunos probablemente han de recordar. Sin embargo, en mi corazón desde ese tiempo hay un sentir, hay una convicción. Cristo es maravilloso, el más grande, glorioso y poderoso nombre en quien podamos confiar. Por eso me gusta repetir una y otra vez, y yo creo que mi congregación ya está hasta el copete de tanto escucharlo, pero qué hermoso repetir el pasaje que dice: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Piensa en cualquier nombre, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hermanos, ¿qué le digo? Él es el nombre más poderoso que podamos invocar. Manifestó su gloria en todos los pasos, desde su eternidad hasta su encarnación, hasta su máxima exaltación, a razón de su obediencia a ese propósito divino con el cual Él se hizo humano y habitó entre nosotros. Por eso me encanta, como un final feliz para esta pequeña aportación, decirles las palabras que dejó registradas el apóstol Pablo ahí en Filipenses 2, 5 al 8, donde a los creyentes se nos hace entender que ese mover de haber sido Dios y haberse humillado a hacerse siervo, o sea, humano, y todavía ese siguiente paso de haber sido obediente hasta la muerte, y otro paso más hasta la muerte de cruz, ha hecho que nosotros tengamos la bendición de un Dios poderoso que ha sido exaltado hasta lo sumo. Y pues para no equivocarme, mejor les leo la descripción. Dice Filipenses 2, 5 al 8: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo,
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, o sea, por toda esa obediencia, ese sometimiento maravilloso, personal y decidido, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. No hay más arriba en donde pueda llegar el nombre de Cristo. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Y tú y yo vamos a ser testigos de esos momentos, cuando los reyes y todos los principados y potestades tengan que rendirse ante su presencia, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así es que la gloria de Cristo es tan grande y tan visible y tan imposible de negar, que por eso proclamamos su nombre, por eso le celebramos día tras día, semana tras semana. Y aquellos que hemos experimentado su presencia, aquellos que hemos sido tocados por Él, que nuestra vida fue hecha nueva criatura, no podemos dejar de proclamar que en esa forma personal, en haberle dejado entrar a nuestro corazón, también hemos visto su gloria. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Gracias por dejarme llegar a su corazón. Agradecemos a Rafael Salinas por estas palabras que nos hacen reflexionar. Continúa con nosotros. Mesías, mi Salvador, eres tú el gran yo soy, la razón de mi vivir, bondadoso justificador, derramaste sobre mí de tu dulce y eterno amor, Jesús, mi Señor, recibe mi adoración que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, fiel ministro, hijo de Dios, maestro de amor y de paz, puedo ver tu luz en mí, que sustenta mi existencia. Soberano y redentor, mi vida se postrará, ante ti confesará. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración que fluye de
Gracias por continuar con nosotros. A continuación escucharemos al pastor Abel Flores de la Iglesia Asambleas de Dios. Bendiciones. Soy el pastor Abel Flores y agradezco a la Sociedad Bíblica de México la oportunidad que me brinda de compartir un mensaje en esta Navidad. Hablar de la Navidad es hablar de Jesucristo, el niño que nació en el pesebre, en Belén, en días del rey Herodes, y que más tarde se convierte el hombre que carga la cruz y da su vida por nosotros para salvarnos de nuestros pecados y de la condenación eterna. Hablar de la Navidad es enfocar la personalidad, la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cabe destacar que en el Antiguo Testamento se desarrollaban 3 oficios: profetas, sacerdotes y reyes. Y entonces hay que hacer notar que el Espíritu Santo habilitó a Jesucristo para desarrollar estos 3 oficios. Entonces, en las páginas de la Biblia podemos ver a Jesucristo como profeta, podemos contemplarlo como sacerdote y también admirarlo como rey. Primero, como profeta. Mateo capítulo 21, versículo 11, Jesucristo es conocido como el profeta de Nazaret. Y luego, en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16, encontramos que Cristo con sus discípulos llegaron a la región de Cesarea de Filipos y Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? A lo que sus discípulos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías o uno de los profetas. Lo relacionaban con un ministerio profético porque Cristo vino a comunicarnos el mensaje de Dios, la palabra del cielo, la palabra bendita que cambia y transforma al ser humano. Ahora, Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús contesta: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si encontramos otra base bíblica donde se identifica a Cristo como profeta, es Lucas capítulo 7, versos 11 al 16. Encontramos que Cristo va llegando con sus discípulos a la aldea de Naín, y justo iba saliendo un cortejo fúnebre, acompañando a una mujer viuda que iba a sepultar a su único hijo. El dolor estaba en el corazón de esa mujer. La desgracia estaba sobre ella. La gente le acompañaba, pero no podía hacer nada por ella. Así que cuando Jesús ve a esas personas, se dirige hacia la mujer y le dice: mujer, no llores. Y entonces tocó el féretro y resucitó el muchacho. Lo entregó vivo a su madre, y entonces la gente dijo: hoy se ha levantado un gran profeta entre nosotros. Cristo es conocido como profeta. Aquel niño que nació en el pesebre fue el hombre que desarrolló un ministerio extraordinario y es identificado como profeta. Ahora bien, en la Biblia hay testimonios de personas que dijeron que Cristo era profeta. Por ejemplo, San Juan capítulo 9, verso 1 hasta el verso 15, encontramos la historia de un hombre ciego de nacimiento. Al pasar Jesús con sus discípulos, los discípulos preguntaron a Cristo sobre ese hombre ciego: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús dijo: no pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dicho esto, Jesús escupió en tierra su saliva, hizo lodo, le untó en los ojos y le dijo: ve y lávate al estanque. Cuando el ciego va y se lava en el estanque, recobra la vista. Y es entonces cuando los fariseos, los grupos religiosos opositores de Cristo, le preguntan: ¿cómo fue que tú fuiste sanado? ¿Quién te abrió los ojos? Y aquel hombre dijo: aquel hombre que se llama Jesús. Fueron con sus padres para preguntar si su hijo había nacido ciego y había recibido la vista, y los padres dijeron: sí, es nuestro hijo, pero pregúntenle, ¿edad tiene? Y cuando vuelven a preguntarle los fariseos: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Qué dices de ese hombre? Aquel hombre dijo: Jesús de Nazaret, que es profeta. Otro testimonio es la mujer samaritana. En San Juan capítulo 4, verso 1 al verso 33, encontramos que Cristo llegó al pozo de Jacob. Era necesario que Cristo llegara al pozo de Jacob porque él tenía el plan de salvar a esta mujer. Cuando llega la mujer samaritana, Jesús le dice: mujer, dame de beber. La mujer dice: ¿cómo, siendo tú judío, me pides a mí agua de beber, que soy mujer samaritana? Porque entre judíos y samaritanos no se llevan entre sí.
A lo que Jesús respondió y dijo, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Aquella mujer dijo, Señor, el pozo es muy hondo y no tienes con qué sacarla. Jesús le dijo, llama a tu marido. La mujer dijo, Señor, no tengo marido. Jesús dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer quedó impresionada y dijo, me parece que tú eres profeta. Dejó su cántaro y fue a la ciudad para decirle a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy, ¿no será este el Cristo? Entonces, la Biblia presenta a Cristo como profeta, pero también una segunda faceta o un segundo oficio que Cristo desarrolló. Cristo aparece como sacerdote. Es más, Cristo se convierte en nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos. Pero los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían animales. Había derramamiento de sangre para la remisión de pecados. Pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, Él se entregó a sí mismo. Él no ofreció animales, toros, la sangre de toros, de machos cabríos o de corderos, sino Él mismo dio su vida para salvarnos de nuestros pecados y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Aquel niño que nació en el pesebre fue el hombre que cargó la cruz y dio su vida en rescate por toda la humanidad. Por eso la Biblia dice, desde el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 al 6, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo profetizó Isaías. Y luego, cuando Juan el Bautista ve a Cristo a la orilla del río Jordán, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, los sacrificios levíticos estuvieron funcionando por un tiempo, pero llegó el momento en que esos sacrificios no eran suficientes. Jesús mismo ofrendó su vida en la cruz e hizo un solo sacrificio para rescatarnos del pecado. Aparece Cristo como sacerdote. Es el sumo sacerdote que traspasó los cielos, santo, limpio, puro, sin mancha. Por eso dice Pedro, porque no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Hoy celebramos esta Navidad recordando a Cristo como profeta, como sacerdote, pero sobre todo como rey. En Lucas capítulo 1, versículos 30 al 33, encontramos ese encuentro entre el ángel Gabriel y la Virgen María. Salve, muy favorecida, bendita tú entre las mujeres, el Señor es contigo. La mujer se sorprende, la Virgen María, aquella jovencita conocedora de las profecías antiguotestamentarias, se sorprende qué clase de saludo es este de un ángel. El ángel le dice, no temas, has hallado gracia ante los ojos de Dios y concebirás y darás a luz un hijo y será llamado Hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin. Cristo aparece como rey. Es el que gobierna la iglesia y el universo. Es el rey de reyes y señor de señores. El Cristo maravilloso que nació de una virgen. Es interesante observar esto. ¿Por qué? Porque cuando María tiene la entrevista con ese ángel, dice, ¿cómo será esto si no conozco varón? Y el ángel le dice, la sombra del Omnipotente vendrá sobre ti y el poder del Espíritu Santo te cubrirá. Así que el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo y será rey. El Señor le entregará el reino de David su padre y su reino no tendrá fin. Así que Cristo es el rey de reyes y señor de señores. Es interesante que la Navidad nos lleva a un recuento histórico de la persona de Jesucristo, aquel niño que nace en la Virgen María, que es engendrado en el vientre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Así que Cristo nace sin pecado, fue engendrado por el Espíritu Santo. Es decir, Cristo no es un resultado de una relación matrimonial. El Espíritu Santo encarnó en María el santo ser que nacería. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros
y vimos su gloria, la gloria como el unigénito Hijo del Padre. Aquel bebé que María traía en su vientre, por obra del Espíritu Santo, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Nace Jesucristo y nace con humildad, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero nace con humildad en un pesebre, en un establo. Esto significa que Cristo sería accesible a todos. Cualquier hombre o mujer puede tener un encuentro con Cristo y ser transformado y tener una nueva vida. Luego vinieron los magos del Oriente. Le trajeron oro, incienso y mirra. El oro representa la realeza de un rey. El incienso, esa fragancia aromática, un ministerio que se iba a expander por toda la tierra. Su fama iba a llegar a todos lados. Y la mirra, una sustancia que se utilizaba para embalsamar cuerpos y sepultarlo. Así que los 3 regalos que recibió el niño en Belén, oro, incienso y mirra, tienen un gran significado. El oro, la realeza de un rey, un maravilloso rey que hasta hoy reina en el corazón de todos aquellos que creen en él como Señor y Salvador. El incienso, la fragancia, un ministerio que trasciende al mundo, una historia que no termina, un ministerio que llega más allá de las fronteras, que es conocido por toda tribu, lengua y nación. Y la mirra, la sustancia para sepultar. Él moriría, daría su vida para salvarnos y salvarnos de la condenación eterna. Por eso hoy celebramos la Navidad recordando a Jesucristo, aquel niño que nació en el pesebre, con humildad. Ahí estaba aquel bebé con los cuidados de la Virgen María y de José, un hombre noble y un hombre obediente a la voluntad del Padre Celestial. Ese niño crece junto a José en la carpintería y aprendió tantas cosas. Por eso Jesús en sus enseñanzas aplicaba lo que había aprendido en la carpintería. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Había aprendido a ver cómo se fabricaba una puerta de madera en la carpintería de José. Pero también dijo, el que pone su mano en el arado y mira atrás no es apto para entrar en el reino de los cielos. También aprendió que en el taller de carpintería se hacían las manceras y el arado para romper la tierra. El niño Jesús crece al lado de José y de María, se convierte en un hombre y cuando empieza su ministerio público, Juan el Bautista lo señala, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo lo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanar a los enfermos, predicar el año agradable del Señor. Y entonces la fama de Cristo se expandió por todo Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta hoy, hasta lo último de la tierra. No hay nadie que ofrezca salvación y vida eterna más que Jesucristo, el niño del pesebre, el hombre de la cruz. Su sangre preciosa se derramó en el Calvario para borrar todos nuestros pecados. De allí que el apóstol Pablo escribe a los Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Navidad es el nacimiento del Salvador del mundo. Navidad anuncia la salvación para toda la humanidad. Navidad es poner los ojos en el niño que nació en el pesebre y fue el hombre que cargó la cruz y sus manos fueron traspasadas por los clavos. Sus pies también fueron traspasados por los clavos. Su costado fue herido con una corona de espinas y azotado brutalmente sube a la cima del monte Calvario para dar su vida en rescate por toda la humanidad. El regalo más grande de la Navidad es la salvación. Es la vida nueva que Cristo te ofrece y la vida eterna que solo Cristo puede dar. Que Dios los bendiga. ¡Feliz Navidad! Dios bendiga al pastor Abel Flores por compartir con nosotros tan reflexivas palabras. Continuamos. Compartamos la Navidad. En este mes tenemos un regalo muy especial para ti. Al comprar una Biblia en nuestras librerías, la Sociedad Bíblica de México te donará una de igual o menor precio a la adquirida.
De esta manera, uno a uno, hombro a hombro, juntos llevaremos la palabra de Dios a todo México. Comparte la esperanza que solo Dios puede dar. Comparte la Biblia para que ningún mexicano se pierda. Promoción válida del 1 al 28 de diciembre. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa que preparamos con tanto cariño para ti. Qué hermoso es saber que tenemos la gloria de Dios cercana a cada uno de nosotros. No pasemos por alto el mensaje que Dios nos hace continuamente de volvernos a Él, porque solo en Él tendremos vida y vida abundante. No olviden visitarnos en nuestras sucursales o bien pueden visitar también nuestra página de e-commerce para conocer y adquirir todo lo que necesites para tu ministerio o iglesia. No olvides que tienes una cita mañana a las 10 de la mañana con nosotros aquí en el mismo canal de Sociedad Bíblica de México. Te esperamos y no olvides compartirlo con otras personas para que ellas también puedan escuchar la palabra de Dios. Hasta mañana.